Este es el escritorio de Sage 50. Cabe decir que antes de acceder a la aplicación, por seguridad, la aplicación nos solicita un usuario y una contraseña. En este caso he entrado con el usuario supervisor, pero vamos a ver en el caso en que voy a hacer un cambio de usuario y entraré con este usuario indicando esta contraseña. En este caso, este usuario está limitado a ver la información que solamente se le permite a este perfil, con lo cual, desde aquí solamente podría acceder al módulo de ventas. Si vuelvo al usuario de supervisor, podremos ver que aquí, en este caso, podría acceder al módulo de ventas, de compras o incluso de contabilidad. Bien. Cuando entramos en la aplicación, lo primero que se nos enseña es el escritorio de trabajo. En este escritorio de trabajo veremos la información de la empresa, en este caso el total facturado, los importes pendientes de cobro, los días de cobro e incluso algunos KPIs que podemos configurar tanto a nivel de quesitos o a nivel de barras para ver, en este caso, pues la comparativa de venta por familias o de ventas por cliente. Estos KPIs son totalmente configurables, con lo cual, a nivel de usuario, yo podría acceder a mi escritorio y desde aquí editarlo. ¿En qué sentido podría editarlo? Pues fijaros que lo podría editar tanto a nivel de círculos de consecución, que son pues estos quesitos que digo yo, a nivel de gráficas, a nivel de listados, a nivel de etiquetas, con lo cual lo único que debería hacer es simplemente seleccionar el widget que queremos añadir al escritorio y arrastrarlo en el espacio donde queramos, ¿vale? Con lo cual aquí nos aparecería un pequeño asistente en el que yo podría configurarlo tanto a nivel de importe, por ejemplo, vamos a poner que mi budget de albaranes de venta anual es de 200.000 euros. Podría seleccionar aquí los distintos rangos de colores en base a los valores de la empresa y aceptar. Con lo cual, este widget lo visualizaría aquí y vería que en base a mi budget anual, pues estaría hoy por hoy en un 3,25% del cumplimiento. ¿De acuerdo? Muy bien, esto lo voy a quitar y voy a grabar. Con ello, disponemos también de este menú lateral. Este menú lateral es muy útil para acceder a los datos maestros o a los albaranes, las facturas, incluso a las compras y los asientos. Desde aquí podría acceder rápidamente a mi lista de clientes. Podría acceder también rápidamente a mi lista de proveedores o a mi lista de ventas o facturas. Fijaros que a medida que voy abriendo opciones, se me van marcando pestañas dentro de una única pantalla. Esto es muy útil en el caso de trabajar con varias pantallas en la que pues, podría, por ejemplo, mover esta pantalla. Podría mover, por ejemplo, esta pantalla en un segundo escritorio y ver, por un lado, la información de mis clientes y, por otro lado, pues los albaranes, las facturas o la propia previsión de cobro. Dentro de una ficha de cliente visualizaremos directamente la propia información del cliente. Hemos de decir que en las últimas versiones se ha añadido un tutorial, desde mi punto de vista muy útil, que permite visualizar vídeos de 2, 3, 4 minutitos muy cortos, muy concretos sobre la pantalla en la que estamos consultando un dato. Por ejemplo, hemos abierto la pantalla de cliente y desde aquí yo podría ver un pequeño tutorial para ayudarme
o darme información de cómo se gestionan los mandatos de SEPA. Simplemente le daría al play y en cuestión de segundos se me abriría un vídeo, en este caso de 1 minuto 56, en el que pues vería las instrucciones paso a paso para, en este caso, gestionar los mandatos SEPA. Esto significa que no es necesario hacer formaciones de SAGE 50. No, la formación de SAGE 50 es necesaria, de hecho es importante, porque en el acompañamiento, en la puesta en marcha, se explican las opciones, los pasos a seguir de las funcionalidades de la aplicación. Ahora bien, una vez hecha la puesta en marcha, si existe algún tipo de duda, alguna cuestión, pues siempre existen estos vídeos de consulta rápida. Ya hemos visto que son vídeos de 1 minuto, 2 minutos, con lo cual la respuesta es instantánea. Al mismo tiempo, si la duda persigue, repetiros que disponemos de un equipo técnico altamente cualificado que os puede ayudar tanto de forma remota, de forma telefónica o incluso, si fuese necesario, realizar una sesión de formación in situ. Bien, dentro de la propia ficha de cliente disponemos, pues, por supuesto, de los datos fiscales del cliente. En este caso, pues, vemos también los datos bancarios. A nivel de condiciones de pago, podemos ver los tipos de facturación, la forma de pago, las tarifas que podamos tener con este cliente, incluso la contrapartida para que automáticamente al generar el asiento contable pues nos cuadre el asiento contra esta contrapartida. Incluso tendríamos el correo electrónico al que le enviamos las facturas. Es importante tener en cuenta que este correo electrónico que tenemos aquí es totalmente informativo. El correo electrónico que se utiliza para poder enviar las facturas a través del correo electrónico es este de aquí. Y será en la propia configuración del usuario en el que informaremos de los datos para poder acceder a las cuentas de correo electrónico. ¿Vale? A partir de aquí disponemos también de los datos bancarios, incluso de la ficha de crédito, si con este cliente tuviéramos pues un límite que la aplicación nos avisara en caso de superar el límite aquí informado. A nivel de descuento también visualizaríamos la información propia que aplicaríamos a este cliente en concreto. E incluso podríamos, desde la misma ficha de cliente, registrar entregas a cuentas para trabajos que nos haya solicitado. Desde aquí podemos acceder al menú de opciones. En el menú de opciones podemos gestionar los mandatos, con lo cual simplemente informaríamos del mandato marcándolo como mandato por defecto, el tipo de pago y el tipo de mandato. Desde aquí también podríamos imprimir el mandato de este cliente en base al tipo de listado que hayamos seleccionado previamente, ¿vale? El tipo de listado que tenemos dentro de la base de datos son varios. Un segundito que se me ha quedado esta pantalla por encima. Muy bien. No voy a grabar este mandato porque ya lo tengo dado de alta. Con ello, además, os hemos de informar que todas las listas aparecen de este modo. Es una vista en formato lista. Esta lista es muy útil a la hora de buscar la información que nos interesa. Pensemos, por ejemplo, que estamos dentro de la lista de clientes y necesitamos buscar un cliente en concreto. Podríamos buscar tanto por nombre, por razón comercial, por CIF, por correo o cualquiera de las columnas que tenemos en esta vista. Ahora bien, si buscáramos, pues, por ejemplo, IMP, automáticamente nos delimitaría aquello que empiece o contenga aquello que hayamos escrito en la columna en la que estemos focalizando.
Lo mismo sucedería a nivel de razón comercial o de CIF. Si buscara, por ejemplo, B17, pues ya me encontraría, en este caso, el único cliente que contiene B17. Desde la propia ficha de cliente, la aplicación nos permite realizar varias acciones haciendo simplemente botón derecho. Haciendo botón derecho podríamos filtrar, como os he comentado, pero también podríamos enviarle un correo electrónico o tanto al correo electrónico que tenemos en la ficha de cliente o aquel correo electrónico que os he enseñado para enviarle las facturas por correo. También podríamos consultar el riesgo, consultar las previsiones de cobro, consultar un extracto, gestionar los mandatos, visualizar incluso los centros administrativos en caso de tener e-facturas. Podríamos ver las estadísticas o listados. Pero una cosa que me he dejado para el final es que desde aquí podríamos también dar de alta un pedido, un albarán, un presupuesto, simplemente pues marcando la opción. En este caso, pues haremos un presupuesto. Voy a cerrar esta ventana. Daríamos de alta un presupuesto ya con los datos del cliente cargado y simplemente nos tendríamos que encargar de informar aquellos conceptos, aquellos servicios que le queremos presupuestar. En este caso, pues le presupuestaríamos una unidad a este importe. Y desde aquí podríamos salir. O también incluso podríamos dar de alta un albarán informándole también el servicio o el material que le tendríamos que prestar. Y desde aquí, simplemente dándole a este botón de facturar, generar la propia factura, marcando la fecha factura, indicar si se trata de una factura rectificativa, pero también incluso nos daría pie a poder solicitar el número de factura. En este caso lo imprimiré en esta impresora PDF. Facturaríamos. Este proceso ya me indicaría que este albarán está facturado y como me lo he guardado o me lo he querido guardar en formato PDF, me pide simplemente dónde quiero almacenar este documento. Bien, ¿qué más podríamos hacer? Pues fijaros que desde aquí podríamos saltar al módulo de venta y al módulo de compra. La gran ventaja es que todo aquello que os pueda explicar ahora mismo sobre el módulo de venta es también compatible con el módulo de compras, con lo cual lo que es la curva de aprendizaje de la aplicación se reduce drásticamente. En este sentido, podríamos empezar la venta desde cualquiera de estos elementos, presupuestos, pedido, albarán. Desde albarán, por ejemplo, visualizaría todos los albaranes que se han dado de alta en el sistema. Aquí, por ejemplo, podríamos ver que este albarán que acabo de dar de alta no está facturado porque el valor, el número de factura, no está rellenado. ¿De acuerdo? Del mismo modo, si accediera a las facturas, podría entrar en cualquiera de estas facturas y desde aquí la podría, pues, por ejemplo, voy a cerrar el asistente, podría, por ejemplo, pues, enviarla por correo electrónico o generar la factura electrónica. Imaginemos, por ejemplo, que le hemos enviado la factura a nuestro cliente, que esta factura, como indica aquí, está contabilizada, incluso haciéndole doble clic sobre este sello, me llevaría al asiento contable. Incluso desde el asiento contable podría visualizar la previsión de cobro. En este caso no dispone. Pero imaginemos que con esta factura nos hemos equivocado. En lugar de prestar 2 unidades de este artículo, tendría que haber sido 3 unidades. De una forma muy simple, yo podría ir en opciones, ver el albarán en línea,
la cual cosa me enseñaría el albarán número 4, que a su turno me indicaría que este albarán está facturado, y yo desde aquí, en lugar de decir 2, diré, no, es que resulta que eran 3. Fijaros que la factura se me ha recalculado, perdón, el albarán se me ha recalculado. Lo único que debería de hacer ahora mismo es volver a facturar. ¿Pero qué ocurrirá? Ocurrirá que la aplicación me propondrá la misma fecha de factura y cuando acepte, podría volver a la factura haciéndole doble clic y fijaros que la factura se me ha actualizado automáticamente. Pero ¿qué ha ocurrido con el asiento contable? El asiento contable, si vuelvo al asiento, se me ha también recalculado. Se me ha también recalculado. Y si esta factura hubiera generado una previsión de cobro, por supuesto, esta previsión de cobro también se habría recalculado de una forma tan simple como la que hemos hecho ahora mismo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a cerrar pantallas. Perfecto. Como os he enseñado desde el propio listado de factura, podríamos pues visualizar gráficas, podríamos ver las previsiones de cobro y también podríamos, pues en este caso, ver el mandato de la factura, ver los centros administrativos o también visualizar los campos adicionales del SI. A nivel de, digamos, modelos a presentar, la aplicación está preparada para trabajar con los modelos que os enseñaré ahora mismo, tanto a nivel laboral, 111, 115, 180 y el resumen anual 190, pero también a nivel de IVAs, 303, 347, 390, 340, 349. Y por supuesto, también está preparado para trabajar con el suministro inmediato de información, el famoso SI. En este punto, a nivel contable, disponemos de una entrada de asiento. Esta entrada de asiento permite, pues, por supuesto, dar de alta nuevo asiento, pero lo que es más importante aún es que permite trabajar con asientos predefinidos. Por ejemplo, un asiento predefinido es un asiento que ya está, digamos, configurado o preconfigurado. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando nosotros lo vayamos a ejecutar, nos mostrará las cuentas contables que queramos, los comentarios que queramos, los importes que queramos. Por ejemplo, vamos a ver en este listado que viene por defecto, pues este asiento predefinido que es la seguridad social a cargo de la empresa. La aplicación nos propondría pues realizar este tipo de asiento indicándole este importe, con lo cual yo como usuario simplemente tendría que rellenar la información que me pide la aplicación, el importe, por ejemplo, 1.400, y aceptar. Y automáticamente, tal y como yo lo tenga configurado, me realizaría el asiento. Del mismo modo, podríamos plantear otro tipo de movimiento. Vamos a pensar que, por ejemplo, vamos a generar una compra. Una compra se podría generar perfectamente desde el módulo de compra con el proveedor, informando de la base, del artículo, pero hay clientes que solamente utilizan la parte contable. ¿Esto es una limitación? En absoluto. Entraríamos en asiento, en generadores, en compras y nos enseñaría esta pantalla. Desde esta pantalla yo simplemente podría seleccionar pues uno de los proveedores que tenga dentro de mi base de datos. Si el proveedor es nuevo, desde aquí podría darlo de alta
informar el número de la factura de mi proveedor, vamos a pensar que es la 345, y generar. Aquí nos solicitaría el registro de IVA. En este caso he utilizado un proveedor varios en el que podría predefinir el tipo de IVA. Simplemente entraría dentro de la ficha de proveedor y las condiciones de pago, informar el tipo de IVA. En este momento, pues la aplicación se me ha quejado conforme el tipo de IVA no está informado y tiene toda la razón, con lo cual, sin salir del propio generador de asiento, podría hacer la corrección. Con lo cual aquí podría añadir lo que es la base, el porcentaje de IVA y desde aquí pues ya me generaría, vamos a pensar que es el IVA al 6%, informaríamos de la base, pues por ejemplo, de 100 euros, ya me calcularía la cuota y en caso que se tratase de una factura con varios IVAs, pues simplemente añadiría un nuevo IVA. Vamos a informar pues de un 10%, ¿vale? Informaría de la base y con ello informaríamos de la contrapartida. Vamos a pensar una 6.0 que no existe, pues no pasa nada. Me iría a la lupa, buscaría cuentas contable, pues por ejemplo la 6.1 compra de mercadería y si tuviera que dar de alta una cuenta contable nuevo, le daría al botón de nuevo. Automáticamente ya nos generaría el cuadre de la factura. Podríamos incluso presentar el asiento en pantalla, contabilizar el pago, la cual cosa este asiento nos generaría la previsión de pago y nos generaría pues el pago de esta factura. Y podríamos también incluso calcular el vencimiento en base a la fecha factura que hubiéramos indicado aquí. Simplemente generamos, informaríamos el banco en el cual lo pasaremos, aceptamos y nos indica que el asiento se ha generado y que incluso nos ha generado la previsión de pago. Bien. Bien, desde los asientos incluso podríamos generar la apertura del nuevo ejercicio y el cierre. Os hemos de decir que la aplicación de Sage 50 es una aplicación que dispone de todos los ejercicios en línea. ¿Esto qué significa? Significa que, a diferencia de otras aplicaciones, el poder consultar un dato contable o de gestión de un ejercicio anterior, en otras aplicaciones nos obliga pues al salir de la aplicación, hacer un cambio de empresa, hacer cualquier cosa. En Sage 50, en Sage 50 no. Todos los ejercicios están en línea. Esto significa que podría perfectamente hacer una comparativa a través de balances de sumas y saldos del ejercicio 2017 con el 19, simplemente informando los dos límites, ¿vale? Con lo cual, siempre dispondremos de una única empresa y de varios ejercicios. Al mismo tiempo, disponemos de las previsiones de cobro, las previsiones de pago. A nivel de previsiones de cobro, el funcionamiento, os hemos de decir que es totalmente idéntico la gestión de cobro que la gestión de pago. La única diferencia es que a nivel de previsiones de cobro se generarán las remesas bancarias. Aunque esta opción también exista en las previsiones de pago, ¿vale? Pero el 99% de empresa ya no realiza remesas bancarias de pago. Pero esta opción sigue aquí. A nivel de funcionamiento, podríamos ver todos los efectos, todas las previsiones que nos haya hecho la aplicación de una forma automática en base a los movimientos de compra o de venta que haya realizado pues, el departamento administrativo comercial. Si entro, por ejemplo, en esta previsión, visualizaré
pues los datos del banco, de la cuenta del banco, el importe, pero incluso podría ver los datos del impagado, si hubiera los datos del cobro, cuando este efecto se haya cobrado, o los distintos movimientos que hayamos podido hacer con este efecto. Vamos a pensar que este efecto de 102 euros nos pide el cliente que dividamos el cobro. En este caso, simplemente tendríamos que entrar en el efecto, en opciones, podríamos aprovechar y ver la factura, con lo cual ya vería la propia factura de este cliente, pero desde aquí podría hacer la tarea de dividir. ¿Cómo se gestionaría? Pues de una forma muy simple. La aplicación me propondría cuántos efectos quiero generar de esta previsión original. En este caso le voy a indicar 3 efectos. Y desde aquí, pues yo podría aún modificar los importes de los distintos vencimientos. En este caso, a 15, a 16 y a 17. En este caso, imagino que es un cliente que paga por este banco, pero no tiene ningún día fijo, con lo cual yo aquí podría decir que esto será el día 15 de marzo y el día 15, perdón, el día 15 de abril. Y aquí me he equivocado y sería del mes 3. Muy bien. Al darle a aceptar, automáticamente la aplicación me generaría pues los distintos efectos, con lo cual desde aquí yo podría ver el efecto original y los distintos efectos resultantes pues de esta división. ¿Vale? Del mismo modo, podría desde aquí contabilizar el cobro o marcarla como cobrada o imprimir el recibo. Simplemente marcando el efecto, podría hacer botón derecho, marcarlo como cobrado, lo pasaría por este banco o el banco que tuviera dado de alta dentro de mi base de datos y aceptar. E incluso desde aquí podría contabilizar el cobro con fecha que informe, con el banco que informe y aceptar. Esto a nivel de asiento contable, si vuelvo a entrada de asiento, me habría generado este cobro de esta factura por importe de 34 euros que entrando dentro de la ficha pues visualizaría directamente el asiento de cobro. ¿Vale? Lo mismo pasaría con las previsiones de pago. Si tuviera que identificar o marcar que esta factura está pagada, simplemente botón derecho, podría marcarla como pagada. Incluso si entrara dentro de esta previsión de pago, ya me indicaría aquí que está pagada y simplemente debería realizar la contabilización del pago en la cuenta que yo le informe, con la fecha que le informe, y automáticamente pues también me habría realizado este asiento contable. ¿Vale? A nivel de remesa es igual de fácil. Iría a la opción de remesas bancarias. ¿Qué pasa? Que para facilitar el día a día del usuario, este escritorio de Sage 50 me permite también añadir opciones de menú. Opciones de menú, por ejemplo, esta de gestión de remesas que yo me he configurado de una forma muy simple, indicándole que necesito una opción que está en contabilidad, en previsiones de cobro y que la opción se llama remesas bancarias y que marcándole aquí ya me abre automáticamente la pantalla de remesa. En este punto, ¿qué tendría que hacer? Pues simplemente hacer intro, el contador de remesa me subiría 1, informaría de la fecha de remesa, podría también informar de si la remesa es en papel o en disco, es decir, que me genera el fichero, informaría
del banco adeudo. Y en este punto, lo único que me quedaría por hacer es seleccionar todos aquellos efectos que quiero remesar. Simplemente iría en el botón de seleccionar previsiones, informaría que el tipo de remesa es Core, B2B, Core 1. Y en esta pantalla podría buscar todos aquellos vencimientos que estén entre los límites que yo informe o de un cliente en concreto, o de una entidad en concreto, o de una forma de pago en concreto. Podría incluso en el momento de seleccionar los vencimientos comprobar los datos bancarios para prevenir posibles incidencias de caras al envío del fichero al banco y aceptar. En este caso me encontraría todos estos vencimientos. Yo aquí aún podría seleccionar aquellos vencimientos que realmente quiero remesar o seleccionarlos todos y aceptaría. Con ello, podría ya generar el fichero SEPA. Lo podría generar tanto en SDD, lo que era antes el CSV 19, la norma 19, o en SDD financiado, lo que era antes el CSV norma 58. Podría agrupar por fecha de vencimiento, marcar la fecha del cargo, la fecha de presentación, incluso seleccionar una plantilla e indicarle finalmente dónde quiero almacenar el fichero que posteriormente enviaré a mi banco. ¿Vale? Desde aquí, pues podría, al cabo de unos días, cerrar la remesa, con lo cual desde aquí tendría, digamos, la remesa bloqueada. ¿Esto significa que no la podría volver a modificar? No, simplemente volvería a abrir la remesa y esta ya me permitiría ser modificada. Y al cabo de unos días, si no han habido incidencias, impagado, etcétera, simplemente podría contabilizar esta remesa con este botón, asentar remesa, con la fecha que corresponda y aceptar. ¿Vale? Muy bien. En el caso que tuviéramos algún tipo de impagado, pues de una forma muy fácil, desde la previsión de cobro, podríamos, desde la previsión de cobro, podríamos seleccionar el efecto o buscar por factura. Voy a buscar una factura que esté cobrada. Bien, esta misma, que está incluida en la remesa número 2 y desde aquí podría impagar esta previsión. ¿Vale? Podría contabilizar incluso el gasto, podría generar una nueva factura por los gastos bancarios e incluso podría repercutir los gastos de devolución al cliente, lo cual me generaría un nuevo efecto que sumaría el importe original más los gastos que añadiera aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Como se trata de un entorno ERP en el que se centraliza absolutamente toda la información, podemos incluso desde el módulo de ventas o desde la plataforma del escritorio, desde la ficha de cliente, podemos incluso pues, hacer, por ejemplo, botón derecho y consultar un extracto o consultar las previsiones. Esto significa que no es necesario para consultar las previsiones de un cliente acceder a la contabilidad, sino que lo podemos hacer también desde la propia gestión, siempre y cuando, por supuesto, el usuario que quiera ejecutar esta opción tenga permisos. Simplemente seleccionaría el consultar previsión y visualizaría las distintas previsiones de cobro de este cliente, de este proveedor en cuestión. Desde esta misma pantalla podría ver la factura o ver también la previsión. Con ello, indicaros también que la aplicación es muy configurable. ¿En qué sentido? En el sentido en que la información se puede visualizar según
la necesidad del propio usuario. Vamos a pensar, por ejemplo, que a nivel contable, si entro, por ejemplo, en entrada de asiento y consulto un asiento en concreto, podría ir en opciones y sacar un mayor. Desde aquí informaría los límites inferiores y superiores, las cuentas, el canal, el cliente, el proveedor, toda la información que me interese, pero en el resultado final, yo a nivel de pestaña podría configurarme como usuario aquella información que es para mí de interés. En este caso vamos a imaginar que el número de asiento no me aporta información, pues simplemente desmarcaría el número. Que la divisa tampoco me es de información, que el debe en divisa, el haber en divisa y el saldo en divisa tampoco, porque mi moneda es única, solamente trabajo con euro o con una única moneda, pero que en cambio necesito de información, pues simplemente le daría al botón de añadir columna, seleccionaría dentro del rango disponible, pues aquella información que me interesa, pues vamos a pensar que, por ejemplo, necesito el CIF, lo podría configurar según el título, según cómo me enseñe la información. Vamos a decir que el color de la letra me lo enseñe pues en verde o en azul, mejor, en azul y mática. Y aceptaríamos. Y en este punto, pues he seleccionado, en este caso, bancos, pero podría visualizar la columna en esta área. Incluso podría mover columnas. Y finalmente hacer restablecer, digamos, la configuración original. ¿Vale? Desde aquí, ya que estamos en la pantalla, podría ver el asiento o ver la cuenta. Si viera la cuenta, pues simplemente me enseñaría la configuración de la cuenta contable. En este caso es un banco, poco hay que ver. Lo único interesante en este tipo de cuenta es, por supuesto, la cuenta bancaria y poca cosa más. Si fuese el asiento contable, aquí nos mostraría toda la información referente a esta línea de mayor. Desde aquí podría aprovechar y imprimir, ver las ventas, saltar a compras, generar cobros, generar pagos, generar asientos predefinidos o sacar un extracto. ¿Vale? Muy bien. Os hemos de informar también que a nivel de listados, ¿está seguro? Sí. A nivel de listados, la aplicación está compuesta por varios listados que están divididos según su módulo. Ventas, compras, si tuviéramos accesible el módulo de TPV, el módulo de series, servicios, todos aquellos módulos que pudiéramos añadir a la aplicación de SAGE 50 los podríamos consultar desde este desplegable, el módulo también de producción. Cada módulo dispone de unos listados. En el caso de venta podríamos listar, por ejemplo, albaranes, facturas, ventas por vendedor, por canal, por beneficio, por ranking de artículos. A nivel de compras, más o menos parecido. A nivel de albaranes, a nivel de pedidos y a nivel contable podríamos ver distintos listados, tanto a nivel de previsiones de cobro, por ejemplo, este listado de autocartera, que está muy bien, porque en base a los límites que nosotros podemos informar de la tipología de opciones que podemos seleccionar aquí, tanto en previsiones libres, en remesa, en pagaré, normales, impagadas, agrupando, filtrando por vencimiento, nos mostraría la información. Cabe decir también que todos estos listados son totalmente exportables, exportable a Excel, a PDF, HTML, CSV, es decir, cualquier tipo de documento que esté tabulado. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, desde el módulo de contabilidad podríamos ver también las cuentas anuales, tanto a nivel de balances
a nivel de sumas y saldos, de pérdidas y ganancias, de patrimonio neto, pero también a nivel de memoria, con lo cual la única tarea que tendríamos que hacer es, después de, por supuesto, haber entrado la información contable, es ejecutar el tipo de balance que nos interesa. Pues, por ejemplo, el balance de cuentas anuales, informaríamos el límite de fechas, informándonos si queremos visualizar la apertura, el cierre, visualizando las líneas sin movimiento, desglosando incluso las cuentas y, dependiendo del tipo de balance que me interesa visualizar, pues marcando uno u otro formato. Simplemente le daríamos a aceptar y directamente nos mostraría en pantalla la información correspondiente. Esta información, del mismo modo, se podría exportar según estos formatos que tenemos aquí en pantalla y también, como os hemos enseñado antes, se podrían buscar, se podría filtrar. Y una cosa muy interesante es que incluso se podría analizar. Esto significa que en base a tipos de condiciones lógicas podríamos mostrar unos valores u otros en un formato u otro, dependiendo de lo que tengamos aquí configurado. Además, como os he comentado antes, todos los ejercicios están en línea, con lo cual si tuviera que hacer una comparativa con el ejercicio anterior, simplemente podría marcar este check haciendo la comparativa entre ejercicio. Y aquí seleccionaría pues desde el 1-2018 hasta el 12-2019. ¿Vale? Muy bien. A partir de aquí, pues hemos hecho un recorrido en lo que es las ventas, la contabilidad, las previsiones de cobro, pago. A nivel de modelo hemos visto la tipología de asientos que podemos presentar a Hacienda, listados e incluso a nivel de cuentas anuales memoria. ¿Vale? Al tener la aplicación 100% en la nube, es posible que la empresa esté interesada en realizar lo que es la propia contabilidad, la propia previsiones de cobro de pago de su empresa, pero que lo que es la presentación de los impuestos lo haga su asesor, su gestor, su gestoría, su asesoría, un externo. En este caso, como la aplicación está totalmente en la nube, no es ningún tipo de problemática dar acceso siempre autorizado a este tercero para que desde la propia plataforma del cliente pueda realizar la presentación de los impuestos correspondientes.